Jesús es religión, es tan media verdad como esa frasecita exitosa en internet que circula tanto que dice que Jesús no es religión. Este título de la cápsula lo hice a propósito para poder llamar tu atención. La persona de Jesús no puede separarse de la religión, porque es la misma religión con la custodia de su iglesia la que ha hecho posible que los hombres del siglo XXI recibamos la palabra de Dios escrita en la Biblia. El cielo es la meta y la religión es el mapa que nos conduce hacia ella. En temas espirituales no son posibles los reduccionismos. Pretender que la fe es tan sencilla como solo confesar el nombre de Jesús y creer en Él es entonces pretender que la Biblia fuera tan corta como de 50 hojas, porque con un evangelio nos bastaría. ¿Para qué Pablo se mató tanto escribiendo un sinnúmero de cartas a las iglesias para que al fin y al cabo solo bastara con creer el nombre de Jesús y ya? En el fondo, las personas que dicen que Jesús no es religión es porque más bien quieren tener su propia religión, en donde lo único que conecte sus creencias con las de otras personas sea el hecho de repetir la frase que creen en Jesús y ya. Pero resulta que para creer en el verdadero Jesús, en el genuino Hijo de Dios, que es Dios mismo, hay que conocerlo a profundidad. Hay que conocerlo de tal forma como lo conocieron los apóstoles en su momento. De lo contrario, estaríamos creyendo en nuestra propia versión de Jesús y no en el verdadero. Esto se hace muy evidente en el relato de los caminantes de Emaús, en donde esos discípulos que conocían a Jesús, que habían compartido mucho tiempo con Él, a pesar de que caminaron por kilómetros, no pudieron reconocerlo. Este aspecto específico lo vamos a profundizar en otras cápsulas. Por un momento, vamos a lo más básico del concepto de religión. Religión, por definición, es un conjunto de creencias acerca de la divinidad, con sentimientos de veneración y temor hacia ella, con normas de conducta y prácticas rituales como la oración o la adoración. Si vemos este concepto, nos vamos a dar cuenta que cualquier persona que asista un domingo a una iglesia, que siga un ritual, un orden de cosas en esa iglesia, y que crea en algo, ¿verdad? Que crea en Dios, por ejemplo, y que le rinda adoración a Él, entonces cae en el concepto de religión. La pregunta sería si esa persona está en la religión correcta. Si lo que le enseñan en esa iglesia es la verdad apostólica de Jesús o la versión que la persona que está frente a Él, el que está parado en el púlpito, tiene de Jesús. Tal vez para desilusión de muchos, hay que reconocer que Jesús fue un hombre religioso. Él fue un judío perfecto. ¿Cómo iba a infringir las leyes y las normas que él mismo como Dios había instituido? Como buen judío aprendió todo en la sinagoga. Se decía que solo los niños muy aplicados en el tema de religión se les permitía estudiar el hebreo y los rollos antiguos, que era el Antiguo Testamento. Es evidente que el Señor respetó todas las normas y rituales judíos. De lo contrario, ¿cómo le hubieran permitido tanto aprender en la sinagoga como en su momento predicar en ellas? No solo el respeto a las leyes judías fue por parte del Señor, sino también por parte de sus padres. Recordemos cómo Simeón conoció a Jesús en el momento en que era llevado al templo para ser presentado. Eso era obviamente para cumplir una de las leyes judías. Y sin lugar a dudas, uno de los momentos más importantes para nosotros, claves para la salvación, que fue la última cena, en donde el Señor entregó tantas cosas de verdad para nosotros, es un ejemplo muy claro que Él observaba las leyes judías, porque estaba en ese momento celebrando la Pascua. Muchos se referirán a las duras críticas que Jesús hacía en contra de los fariseos. De hecho, esa palabra se ha convertido en un sinónimo de hipócrita en nuestro lenguaje moderno. Pero miren lo que Jesús le dice a sus discípulos, a sus apóstoles acerca de ellos. El Señor habla así en Mateo 23:3. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan. Él sabía que como humanos, algunos de ellos se habían alejado de Dios por su corazón soberbio, porque no eran capaces ni ellos mismos de cumplir con todo lo que le exigían al pueblo. Pero Él no se refería a todos. Había allí algunos justos que incluso creyeron en Jesús más adelante. Aquí hay una clave importantísima. Siempre se nos quiere decir que Jesús vino a abolir la ley, o
así no lo digan tan claramente, no lo quieren dar a entender. Pero el mismo Jesús lo aclara. En Mateo 5, del 17 al 20, Él nos dice: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a darle total cumplimiento. En coherencia con lo que acabamos de escuchar de las mismas palabras de Jesús, por otro lado tenemos a José de Arimatea y Nicodemo, ambos instruidos en la ley y pertenecientes a la élite sacerdotal del templo. Ellos creyeron en Jesús. Esto hubiera sido imposible si no hubieran visto en Jesús una coherencia con sus propias creencias, como un avance y no un borrón y cuenta nueva. Es por esto que es imposible creer en un cristianismo en el que se hayan borrado por completo los rastros judíos. En la Iglesia Católica estamos llenos de ellos. Tenemos la vestimenta sacerdotal, la Pascua Eterna, que es la Eucaristía, los templos como ofrenda a Dios, la propia liturgia, la propia misa, tiene elementos como el incienso, las velas, el altar, etc. Por último, esto de que Jesús no es religión, sino es relación, es otra media verdad. Cierto es que debes llegar a amar tanto al Señor, que tu relación con Él sea personal, que afecte todo tu ser y todo lo que tú hagas, que lleve sus enseñanzas a la vida práctica diaria. Pero para tener esa relación con Él, así de estrecha como la quieres tener, debes tenerlo muy cerca, conocerlo tal y como es. Como decía antes, tal como lo conocieron los apóstoles. De lo contrario, tu amor sería como los amores platónicos humanos, en donde idealizas tanto a tu gusto una persona que en realidad no la amas, sino que amas una versión creada en tu imaginación. Esto, hermanos, es verdad, y la verdad te hace libre.